Argentino, hace de cuenta que esto es una película, la película de tu vida, y empieza, para variar, por el final. ¿El final cuál es? Que vos tomaste conciencia. Traducido sería, Martín Fierro no sabe explicar por qué se va de la estancia, no lo sabe decir, no sabe los motivos, sabe que está hasta las pelotas, por eso se fue, punto. Vamos al comienzo de todo esto. ¿Cuándo comienza Argentina con papeles? 1860. Sos argentino desde 1860 hasta el 2023. Antes de 1860 no era Argentina, así que hace de cuenta que son rulos y los rasurás. Si querés te das un preámbulo de 1853 con la Confederación Argentina y ahí te concentrás en la estancia, te concentrás en Martín Fierro y punto. Empezamos de vuelta. A Martín Fierro lo mandaron por ahí y empieza la República Argentina. Pero no hay pueblo. Hay que importar el pueblo. Escuchá este concepto de fantasía y no pelees. Pueblo originario inmigrante. Hace de cuenta que el primer mandato que fue poblar trajeron millones y millones y millones de uvas al puerto de Buenos Aires. Esas uvas vivieron un tránsito en el espacio y en el tiempo hasta los días de hoy. Esas uvas se hicieron un vino. Ese vino sos vos, argentino. Conclusión, no tenés que decir la época de los inmigrantes, tenés que decir nosotros los inmigrantes dentro de esta película. ¿Qué ocurrió con todas esas uvas que trajeron acá? Vinieron por un contrato y ese contrato fue roto. ¿Pero qué pasó? Los trajeron pero no los llevaron. Aunque algunos los devolvieron a patadas, a otros los fusilaron y a otros los metieron preso. Y a lo largo de todo este periodo de espacio-tiempo, muchos se fueron por las suyas. Volvemos al origen. A partir de este momento, el pueblo original inmigrante va a vivir un ciclo. Ese ciclo lo podríamos mencionar de la siguiente manera. Extraterrestres, aterrizando y enraizando. ¿Cuándo enraizás? Cuando vos, tu papá y tu abuelo son argentinos. ¿Por qué? Porque en este proceso el pueblo originario inmigrante tuvo un corte de la memoria ancestral, un corte del árbol de esas uvas. Y empezó a entender un poco esta tierra. Hay una búsqueda de identidad. Por supuesto, como siempre, mirando hacia afuera. Y acá entra el peronismo, el radicalismo, River, Boca, el tango, la cumbia, el rock. Pero el camino es hacia adentro. Pero como te dije, todavía estamos en un proceso de toma de conciencia. En este tránsito, lo que diríamos pueblo y lo que diríamos poder, lo que diríamos casta y lo que diríamos pueblo originario inmigrante, lo que diríamos estanciero y peón de estancia, sufren como una mutación en el sentido que se conservan los arquetipos culturales, pero cambian los actores. Entonces se llega también en el cierre de este ciclo a un contraadoctrinamiento. Y a su vez hay el tercer ciclo de una casta que podríamos mencionarlo en la casta conservadora, en la casta militar y en la casta política. Y llegamos al día de hoy. ¿Qué estás tomando conciencia hoy? Que no querés vivir más bajo la casta. Pero la casta no empezó ayer, la casta empezó antes de que comience Argentina con la estancia y Martín Fierro. Es decir, Martín Fierro sería de alguna manera una metáfora de un personaje de ficción que habla sobre una estancia que es un espíritu, que es un arquetipo que se va a plasmar desde la memoria inconsciente del poder de estas tierras hacia la realidad. Por lo tanto, la forma de entender de un vistazo a la casta es ver todas las castas, inclusive la casta madre, y si quieren viajar hasta los ancestros de la casta madre, que sería la estancia argentina, el señor feudal autóctono, llegamos a la monarquía, todo el pasado. Pero, ¿qué nos espera hacia el futuro? La pregunta que tendrías que estar haciéndote es ¿cuál es el contrato que se ha roto? Que lo vamos a indagar en profundidad en otros videos. Justamente ese es el contrato que inconscientemente estás revitalizando y revalorizando. Se podría decir que es el contrato de Alberdi. Como no tenés conciencia de lo que estoy hablando, no puedes entender la realidad. Por eso lo vamos a profundizar en otros videos. Y si vos tenés elevado nivel de conciencia y de información y de educación, vas a poder extraer muchísima más información de la que te estoy brindando simplemente por las coordenadas que te estoy brindando. Hablemos un poco del futuro. Hablemos un poco del miedo que produce Milei. El miedo más grande, que no solo va a producir Milei, sino produce esta situación, y sobre todo sobre el pueblo argentino. El miedo más absolutamente conmovedor es que se cumplan tus deseos. Toda esta historia que te acabo de contar, la vas a entender mejor cuando te haga el mismo repaso de el origen del mentepobrismo argentino y el origen del fútbol simbólico argentino. Simbolismo que no está enfocado. ¿Por qué? Porque el fútbol argentino es tan denostado y tan denigrado como lo es cualquier ciudadano argentino común. Pero como estamos en un proceso de revalorización, también vamos a revalorizar desde la lectura estos enfoques. Pero, con respecto al futuro, ya dije cuál es el miedo más grande que va a generar Milei. La gente se está preparando para protegerse de los miedos que ellos mismos proyectan desde su fantasía. Que puede ser real. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder la economía, miedo a perder el perro. Pero todos esos miedos siempre están. El miedo más grande es el más desconcertante y es el miedo al que nunca te preparaste. Y como se le tiene miedo a lo desconocido, y además, por ser peones de casta, tenés absolutamente sesgado y prohibido en tu imaginación soñarte feliz, pleno, realizado, en paz. Lo tenés absolutamente anulado de tu cerebro como de una aplicación. Cualquier intento de soñarte, de pensarte en un marco de felicidad o de armonía elemental y básica, te hace sentir que sos un inocente, un estúpido. ¿Y qué futuro nos espera? Fíjense que el futuro se divide en tres. Uno, tenemos el decorado de la nueva era. Por delante tenemos el futuro nunca vivido. Pero internamente y por programación tenemos otra realidad. Y hay otro
y el más destacable, que es que tenemos el mismo patrón astrológico que en 1860-1870. Y recuerden que en 1895 el país llegó al pico del Producto Bruto Interior y ahí viene el mito de la Argentina potencia y actuales debates. ¿Qué nos espera en el futuro? En el futuro nos espera el mismo guión que aconteció desde Alberdi hasta el día de hoy, pero, es decir, la disciplina es la misma. El tema es cómo vamos a responder los atletas. Y por otro lado es cómo empezar a jugar el contrato que se había roto, reparando inmensamente toda nuestra historia, aunque seamos inconscientes de eso, y lo vamos a ir enfocando y describiendo punto por punto, como así también los eventos que ya se están presentando como antecedentes. Por ejemplo, las grandes guerras, persecuciones, violencia en los denominados países del primer mundo, conflicto, crisis, persecuciones. Todo eso fue el caldo de cultivo para que llegara el pueblo originario inmigrante en un hito que se va a recordar, y se recuerda, poco pero es así, el crisol de razas, que fue el verdadero Big Bang movilizó Argentina. Fuimos una Ferrari, pero nuestro conductor tenía la mentalidad apenas de un conductor de carro tirado por 4 caballos. Nos vemos en otro episodio.